Qué preciosa letra y qué hermoso es tener la oportunidad de alabar a nuestro Dios, pero no solo con nuestras emociones, ¿sí, el parlante? Sino con nuestro entendimiento, ¿no? Entendiendo lo que cantamos y sabiendo que eso que decimos no está fundado en nuestras expectativas o nuestros deseos, sino en la verdad de su palabra. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a ese Dios lleno de gracia y de misericordia. Así que vamos a orar primeramente para pedirle al Señor su ayuda. Son palabritas que son tan común en el lenguaje cristiano. Creo que desde que llegamos a la iglesia escuchamos esa palabra, misericordia, ¿no? A veces hasta fuera de la iglesia quizás podemos escucharla también, ¿no? Y la gracia de Dios. Pero pidámosles hoy al Señor que nos abra nuestro entendimiento y que nos capacite para poder comprender la profundidad de esta verdad, de que Él es misericordioso, que es lleno de gracia y nos permita deleitarnos en esta maravillosa perfección de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude a comprenderla y a deleitarnos de tal manera que podamos ser un canal para reflejar eso, no de manera religiosa, ni tampoco de manera superficial, sino como realmente la recibimos de Él, ¿no? Así que vamos a orar al Señor para que realmente pueda ser un precioso tiempo con su palabra. Amado Dios, Padre Celestial, que estás allí en tu trono. Señor, ¿cómo no alabar tu nombre? Porque hoy estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y Dios, a veces suele ser tan común a nuestra vida que nos olvidamos que es algo precioso que no merecíamos y que no merecemos. Y hoy necesitamos, Dios, tu ayuda. Necesitamos que tú puedas obrar en nuestro corazón y en nuestra mente, para que pueda, Señor, nuestro corazón estar alineado con tu verdad, con tu palabra, que podamos comprender la grandiosa dicha que tenemos, Señor, de estar hoy aquí, siendo expuesta, Señor, a tu verdad. Y rogamos, Señor, por nuestro corazón, Señor, para que realmente no nos acostumbremos, Señor, al Dios de misericordia, sino que realmente podamos vivir en temor, Señor, de lo que esto representa. Un Dios que extiende, Señor, su perdón constantemente, diariamente, pero también nos brinda su bondad, su favor inmerecido. Hoy rogamos, Señor, por nuestro corazón, para que realmente al salir de aquí podamos, Señor, no solo poder comprender mejor tu verdad, sino también tener la convicción de obedecerte, de poner por obra, Señor, esto que tú nos pides. Y rogamos, Señor, para que nos ayude a mantenernos concentradas en este tiempo, en tu persona, que podamos escuchar tu voz, que podamos atender, Señor, a tu llamado. Te agradecemos, Señor, y te rogamos, Dios, por aquellas hermanas que por algún motivo han sido impedidas de venir en este día. Quizás por dificultades, quizás por desánimo. Y, Señor, como muchas veces te he dicho, Señor, que podamos nutrirnos hoy aquí y también salir a buscar a aquella que por ahí, por algún motivo, se ha perdido este tiempo. Pero que podamos, Señor, edificarnos como iglesia en ti. Gracias te damos una vez más por este precioso tiempo. En Jesucristo, tu Hijo amado, oramos esto. Amén. Amén. Bien, yo ahí les hice llegar un apunte. Creo que todos los meses están teniendo ahí los recursos, ¿no? Es tan valioso poder tener ahí como un pequeño resumen de lo que vamos viendo y poder repasar y volver ahí. Y en ese apunte que preparé, puse varios versículos al principio en donde se va a hablar un poquito de este Dios. Como muchas de las perfecciones de Dios, si tendríamos que detenernos a
leer cada porción que hace alusión a alguna de las perfecciones. Por ejemplo, la primera que estudiamos fue en cuanto a la santidad de Dios. Y la Biblia está llena de esa perfección de Dios, ¿no? Y en las historias, pero también en la revelación de Dios. Y así, ¿no? Cuando estudiamos al Dios justo, también. Y lo mismo sucede cuando pensamos en esto, en el Dios misericordioso. Hay tantos pasajes, tantas historias que nos revelan a este Dios, ¿no? Lleno de misericordia y de gracia. Y yo anoté varios ahí. Yo les voy a leer la porción, no hace falta que lo busquen ustedes, solamente para hacer alusión cómo Dios va a hablar de él en cuanto a este atributo, esta perfección de Dios. En Números, por ejemplo, 14:18 dice: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Eso dice Número. Nehemías 9:17 dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El versículo 31 da la misma idea, y del capítulo 9 de Nehemías. El Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. El Salmo 103, estuvimos memorizando esta porción durante este mes. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Jonás, el profeta Jonás. En este caso él lo dice enojado, ¿no? En vez de exaltar la virtud, esta perfección de Dios, él está enojado y dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero hoy vamos a centrarnos en un pasaje que repite esto mismo que estuvimos leyendo en los otros. Y tiene una particularidad de este pasaje. Porque este pasaje, específicamente, Dios va a decidir, Él decir esto de Él. Y va a usar esta situación para Él revelarse al pueblo en un momento muy triste de la historia del pueblo de Israel. Y es el pasaje ahí que está en Éxodo capítulo 34. Podemos todas abrir ahí en Éxodo 34. Vamos a leer en este momento desde el 5 en adelante, ¿sí? Aunque vamos a ver un poquito toda esa porción del 1 al 10. Pero dice así desde el 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Vamos a tratar de pensar un poquito el contexto. Hace varios años atrás, sé que como iglesia han estado estudiando desde el comienzo, no sé cuántos habrán tenido la oportunidad de verlo, y se hizo una exposición muy clara de todos estos, este libro, el libro de Éxodo, ¿no?
Pero seguramente quizás si han hecho su lectura, cuando comienzan la lectura anual o cuando se disponen a poder leer la Biblia completa, siempre se comienza por Génesis y están ahí Génesis, Éxodo, y después cuando llegan a Levítico ya hay como que uno comienza a bajar un poco, ¿no? Pero esta parte de la historia seguro que la van a recordar, la habrás leído y te habrás detenido ahí. Así que juntas vamos a hacer un poquito un repaso de qué pasó antes de que Dios se revele al pueblo. Capítulo 32, de ahí de Éxodo. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo? Y acá quiero que todas participen. ¿Qué pasó? A ver, vayan ahí, seguro que tienen sus títulos, más o menos van a ir recordando. El pueblo, después de que Dios los había sacado de la tierra de Egipto, los había llevado hasta el monte Sinaí, porque él quería en ese lugar dar la ley al pueblo de Dios. Y mientras estaba sucediendo eso, Moisés sube al monte, ¿no?, a tener ahí un tiempo especial con el Señor, porque Dios le iba a dar las leyes que el pueblo iba, por medio del cual el pueblo se iba a acercar a Dios. ¿Y qué sucedió? El pueblo se edificó un ídolo, se construyó un ídolo, hicieron ahí el becerro de oro. ¿Se acuerdan cómo fue? Dice que el pueblo vino a Aarón, estoy ahí ayudándoles a recordar un poquito la historia, pero dice que el pueblo vino a Aarón y le dijo, haznos dioses, porque este Moisés no sabemos lo que le pudo haber pasado. Se fue al monte, ¿no? Un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo se fue? Un mes, perdón, un poquito más de un mes, 40 días, un poquito más de un mes. ¿Y qué pasó con el pueblo? Ya ellos se habían vuelto de su Dios. Querían otro Dios. Haznos dioses, le dice. Y Aarón, por supuesto, el firme se paró y les enseñó lo que ellos ya habían recibido como instrucción, ¿no? ¿Eso fue lo que hizo? No, ¿qué hizo Aarón? Les sugirió cómo hacerlo. Bueno, traigan esos zarcillos de oro que tienen ahí en sus narices, todo lo que las joyas que tenían, lo trajeron y él ahí lo fundió y armó un becerro. Y mientras eso sucedía, Dios, estando ahí con Moisés, le dice, baja, porque este pueblo se ha corrompido, se han vuelto de mí, se han edificado un ídolo. Y uno podría pensar, bueno, quizás no conocían mucho, no entendían mucho, pero leyendo un poquito hacia atrás, el contexto en el capítulo 20 fue que Dios le había dado al pueblo los mandamientos. ¿Y cuál fue, el primer mandamiento que Dios le había dado al pueblo, que lo conocemos desde chiquititos casi? No tendrás dioses ajenos y no te harás, imagen de mí. No te harás imagen. Dice ahí, no hace falta que lo busquen, versículo 4 del capítulo 20 dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 4 y 5 del capítulo 20 de Éxodo. Unos pocos capítulos después, ahí sucede esto, ¿no? Y Dios se enoja con el pueblo de una manera justa, porque él había dado un mandamiento, ellos lo transgredieron. Moisés baja, ¿y qué hace Moisés? Él intercede por el pueblo. Ora a Dios, le pide a Dios que no los destruya, que no destruya este pueblo, sino que él pueda cumplir el motivo, el propósito por el cual lo había sacado. Entonces clama ahí a Dios, Moisés intercede, Jehová decide atender la petición de Moisés y le dicen, los voy a perdonar, había enviado plaga, habían muerto por causa de esto, los capítulos anteriores, capítulo 32 y 33, ahí va a quedar como tarea poder leerlo, estoy tratando de ir un poquito más rápido para poder avanzar. Pero ¿qué sucede? Bueno, Dios le dice, los perdono, pero yo no voy a ir con ustedes a la tierra prometida. Avancen, vayan solos, les dice. Y ahí en capítulo 33, Dios les dice esto, ustedes
no quiero ir con ustedes, son un pueblo rebelde. Y entonces Moisés vuelve a clamar a Dios y le pide que no los saque de esa tierra si su presencia no iría con ellos, ¿no? Un pasaje tan conocido que se usa de tantas maneras, ¿no? Y él le dijo, mi presencia irá contigo, le dijo Dios, y te daré descanso. Y en ese contexto del capítulo 33, donde Moisés le pide a Dios, orando a Dios para que Dios no los mueva de esa tierra si él no iba a estar, si su presencia no iba a estar con ellos. Porque ellos sabían que la presencia de Dios era vital para que ellos pudieran obtener esa tierra prometida y ser eso que Dios había prometido de ellos, que iban a ser un pueblo especial, una nación especial. Y sucede ahí en el versículo 19, capítulo 33, versículo 19, un poquito más atrás de lo que estuvimos leyendo recién. Dice el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pidiéndole a Dios que le muestre su gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés le pide su gloria, y Dios le dice que él iba a pasar su bien por delante de él, de su rostro, y que iba a tener misericordia de quien él tenga misericordia. Y en ese contexto, Dios decide renovar el pacto. Dios le dice, no podrás ver mi rostro, pero yo te mostraré mi gloria. Y en ese contexto, capítulo 34, es que sucede esto que leímos recién. Que Dios le pide a Moisés que se prepare, versículo 1, 2 y 3, que vuelva a listar las tablas de piedra, esas tablas de piedra es donde Dios había con su propio dedo, por decirlo de una forma, había escrito su ley. ¿Y qué sucedió con esas tablas? ¿Recuerdan qué había pasado con esas primeras tablas que Dios le había dado? Se rompió, Moisés la rompió en el momento que se enojó, ¿no? Entonces ahora le dice, bueno, ahora Moisés vas a tener que preparar vos las tablas, ¿no? Y imagínense trabajar piedras. Bueno, tuvo que hacerlo, preparar esas tablitas y vos vas a escribir la ley que yo te voy a dar. Prepara las tablas, le dice en el versículo 1, y como las primeras, las que quebraste, le recuerda, y prepárate, le dice el versículo 2, pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Dios se iba a revelar, Dios iba a renovar su pacto, ese pacto con el que Dios los había sacado, que se había roto por esto que ellos habían transgredido, pero Dios lo iba a renovar ahí. Él iba a volver a hacer ese compromiso con el pueblo, con este pueblo rebelde, este pueblo idólatra, que en muy poquito tiempo habían ellos vuelto a ser un ídolo cuando habían conocido al Dios verdadero de una manera asombrosa. Y Dios se revela. Y ahí está el versículo 6. ¿Cómo se revela a Dios? ¿Sí? Y me encanta porque Él se va a revelar y va a dar su nombre allí. Él va a proclamar su propio nombre. Jehová, Jehová. ¿Cuándo Dios se reveló con este nombre? ¿Ustedes recuerdan en la historia en qué momento Dios había revelado, se había dado a conocer de esta manera? ¿A quién? A Moisés, en la zarza. Cuando él y le dijo, ve a Faraón y saca ese pueblo. Y cuando diga quién me envió, ¿qué voy a decir? Y él le dijo, Jehová. Patri, ¿recordás esa porción? Lo estudiamos el año pasado. El yo soy, el que existe en sí mismo, el autosuficiente, el que tiene vida en sí mismo, el eterno, el que no se gasta, no se cansa, no cambia en su esencia. Y ahí Dios se va a revelar así, Jehová, yo me estoy revelando a ustedes, me voy a revelar. Le prometió a Moisés ahí en el 33 que se iba a revelar. Se está revelando, Él va a mostrar su gloria, va a dar su nombre, el que es en sí mismo. Y no va a ser un pacto con el pueblo porque los necesitara, o porque tendría conveniencia, ¿no? O porque quedaría mal Él. De ninguna forma. Él es autosuficiente. Él es
completo. Él no necesita nada, no tiene necesidad. Pero Él lo va a hacer por amor. Y vamos a ver ahí cómo va a expresar esto, ¿no? Entonces el yo soy, el autosuficiente, el autoexistente, el que no necesita de nada, va a hacer pacto nuevamente con el pueblo. Y se va a presentar, voy a leer la versión de la NBI, dice así: el Señor, el Shaddai, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Me encanta esa palabrita compasivo, porque habla de que Él siente por sus criaturas, no solo por sus hijos, sino por todas sus criaturas, aún por el perdido. Es ese sentimiento de compasión, es esa empatía que nosotros, ese dolor que tenemos, Él empatiza con ese dolor, con esas luchas, con esa condición. En esa condición Dios tiene compasión. Y cuando pienso en esta palabrita compasivo, viene a mi mente el pasaje de Hebreos 4:15, donde ahí Dios dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede, ¿cómo dice? Compadecerse. Y Él se compadece. Él puede compadecerse. ¿Por qué dice que Él puede compadecerse? Porque Él fue como vos y como yo. No sin pecado, pero Él entiende nuestra condición. Él entiende nuestra lucha, Él entiende lo que vivimos. Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos de esta vida, ¿no? Las limitaciones, el cansancio, el pecado de otras personas sobre uno, ¿no? No su propio pecado, pero Él experimentó en su propia carne. Entonces Él puede compadecerse. Él es compasivo, Él tiene compasión. Eso es lo que Él está revelando de Él. Lo que significa eso, que Él es misericordioso, compasivo, clemente, ¿no? En los otros pasajes que estuvimos leyendo, como en el Salmo 86:15, usa esta palabra clemente y significa, no sé el idioma original, así que no voy a dar una cátedra de nada de eso, pero en el original tiene esta connotación de lleno de gracia. Y que significa, no es que solo se compadece, que se pone en el lugar tuyo, que está ahí junto a vos cuando estás saturada de cosas, que no das más, que sentís que vas a explotar de cansancio, de presión, de dolor. Él se pone al lado tuyo, se compadece de vos, sino que también dice que Él te mira con favor. Él extiende su bien en ese momento. A veces ni nos damos cuenta de qué manera, pero Él es lleno de gracia, es clemente, nos mira con favor, nos mira con bien. Extiende su gracia. Y no hablo solamente de la gracia que recibimos en la salvación, vamos a leerlo un poquito más adelante, sino de esa gracia común, ¿no? Que diariamente experimentamos, en donde no sabemos cómo, pero cuando vamos a Él, vemos que de alguna manera ha hecho camino en donde pensábamos que no íbamos a poder. Donde Él ha traído paz, en donde estaba todo como caótico, donde Él ha traído consuelo cuando ya no había desesperación, ¿no es cierto? En medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de la necesidad, Dios extiende su gracia ahí. Él se revela así, dice que Él es clemente, compasivo. Y me encanta porque en medio de eso utiliza esta expresión de lento para la ira, lento para la ira. Él podría actuar, pero dice que Él es paciente. Lo vamos a ver el mes que viene, la paciencia de Dios. Él odiando el pecado, lo vimos cuando estudiamos la santidad de Dios. Él aborrece el pecado, Él no tiene ningún tipo de vínculo con el pecado, pero Él odiando el pecado, ¿saben qué? Puede esperar pacientemente por largo tiempo nuestro arrepentimiento. No es que Él tiene que aguantar porque no le queda otra, ¿no? Es como cuando nosotros estamos en el hospital esperando nuestro turno y tenemos que ser, ¿qué? Pacientes. O sea, ese es el nombre que nos dieron, ¿no? El paciente, Vanessa, va a venir. Pero no nos queda otra. Si no espero, no voy a alcanzar eso. Dios no es así. Él no es paciente porque no tiene otra opción. Él decide
esperar. No es que es lento porque va lento. Él decide aguardar, esperar, no actuar, teniendo el poder para hacerlo. Vimos el mes pasado la justicia de Dios. Es esa inclinación bondadosa que, viendo la pobreza espiritual, mi estado de miseria, Él decide esperar. Restringe su poder y su juicio por un largo tiempo. Restringe el castigo merecido, pudiendo Él derramar su ira justa contra mí, contra el transgresor. Dios podría haberlos consumido al pueblo. Y no lo hizo porque Él se reveló. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, Jehová, clemente, misericordioso. Y me encanta porque vuelve a repetir esa palabra, ¿no? Dice fuerte, ¿no? Fuerte. Él tiene el poder. Él lo puede hacer, pero Él actúa conforme a su precioso carácter. Y dice misericordioso, Gesed. Es el amor constante e inmutable de Dios que forma la base para este pacto. Misericordioso. La misericordia es la bondad expresada en el contexto de dolor y sufrimiento. Que Dios sea misericordioso quiere decir que es la bondad de Dios expresada a los que están en miseria o angustia, dolor o sufrimiento, o necesidad, independiente de cuál sea su desierto, de cuál sea el motivo. Muchas veces nos encontramos en esos estados de miseria por causa de nuestro propio pecado, por causa de nuestra propia desobediencia, por causa de nuestra propia necedad, de nuestra obstinación. Pero muchas veces nos encontramos en ese estado de miseria quizás por consecuencia de decisiones de otro o de lo que otra persona está haciendo, ¿no? Pensamos hoy en el país de Venezuela, ¿no? Qué tremendo escuchar la obstinación del líder que está hoy en ese país, ¿no? Pero Dios en ese contexto, Él extiende su amor, su bondad, su perdón. Y dice el pasaje que es misericordioso, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Sí? Ahí compasivo y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia. Grande habla, vamos a verlo un poquito más adelante, habla de abundante, de que desborda, ¿no? Es cuando ya no te entra más. A veces nos puede llegar a pasar, ¿no? Cuando estamos medias excedidas y ya no te entra, o sea, por más que te acuestes y te quieras abrochar el pantalón y no, ya no entra. O quizás gráficamente cuando intentás en un vaso que se está derramando agregar más y desborda. Bueno, así la misericordia de Dios, abundante, desborda, no se agota. Y verdad, me encanta esa palabra. Emet, habla de firmeza y estable, que es firme y estable, que no cambia. Él no te dice, bueno, te perdono y después dice, bueno, ahora me arrepentí. Bueno, te perdono como lo hacemos nosotros, ¿no? No podemos ser firmes en nuestro proceder. Y va a describir, en el versículo 7, dice que guarda misericordia a millares. Y me llamó mucho la atención porque dice, no dijo solamente que perdona el pecado. Dice que perdona y va a dar tres palabras ahí. Perdona, Él toma la culpa y la lleva fuera de mí. Eso es el perdón. Dios toma mi culpa, mi paga, y la lleva fuera de mí, la saca de mí. Pero miren qué cosas es lo que Él toma. Va a describir 3 palabras. Dice iniquidad, rebelión y pecado. Y cuando leía estas 3 palabritas, yo digo, tiene que haber distinción entre ellas. Y traté de buscar un poquito qué significa. Y por ahí iniquidad o culpa, es una perversidad moral, ¿no? Se refiere a algo torcido, enroscado. Es una distorsión. Es la desviación del camino. Es el estado en el que nacemos, ¿no?
es el estado en el que estamos y a lo que somos propensos, ¿no es cierto? A la maldad, al pecado, al desvío. Estuvimos memorizando ahí en Efesios 2. Dice que nacemos muertos en delitos y pecados. Ese es nuestro estado. Iniquidad, perversidad moral. Rebelión significa si es un delito o una transgresión abierta contra una verdad conocida o contra la autoridad máxima, es decir, contra Dios y contra su orden moral. O sea, cosas que nosotros conocemos, que no las ignoramos, pero yo decido rebelarme, ¿no? Dios me dice que yo debo ser sumisa y de repente, soy sumisa muchas veces, pero en algunas cosas decido no hacerlo, ¿no? En mi corazón. A veces lo puedo disfrazar, lo puedo minimizar, pero me rebelo contra Dios, ¿no? Dios me ordena cosas, me da mandamientos y yo me rebelo. Yo lo transgredo, es una transgresión abierta. Pecado, ya hemos escuchado muchas veces, es errar al blanco, es fallar en ser, o sea, fallar en uno mismo, ¿no es cierto? Mi inclinación, pero puntualmente en hacer la voluntad de Dios. Es no lograr dar al blanco, ¿no es cierto? El propósito divino, cómo yo tengo que estar y no llegar a ese estándar, ¿no? Nosotros trabajamos, nos esforzamos por crecer en nuestra santidad y espero que pueda ser así. Pero sabemos que en esta vida no damos al estándar, ¿no? Que es Cristo. Esa es la meta. Y eso habla de ese errar al blanco, ¿no? Que no damos con la medida. Dice, me gustaría dar ahí un paréntesis porque continúa la porción diciendo que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Antes de explicar eso, me gustaría hacer una mención sobre esta parte que dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tal cual la porción que repite lo mismo cuando Dios le dio el mandamiento, ¿no es cierto? Ahí en el capítulo 20 de Éxodo, cuando Él les dice que no debían hacerse ídolos, porque sin duda nuestro pecado no solamente termina afectándonos a nosotros, sino también ¿a quién? A los que vienen después de mí. Y cuando Él les dio el mandamiento, el versículo 5 del capítulo 20 le dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Ahí vemos que Dios, de ninguna forma, y yo les puse el pasaje de Deuteronomio, Él va a castigar a los hijos por el pecado de los padres, o a los padres por el pecado de los hijos. Pero dice que Él sigue juzgando, perdonando, pero también juzgando cada generación que continúa en el mismo pecado, ¿sí? Usualmente cuando uno toma valores, cuando uno toma convicciones, esas convicciones, esos valores lo termina traspasando ¿a quién? A los hijos, ¿no es cierto? Y los hijos a los hijos. Amén si Dios ha llevado tu vida y eso se ha podido romper, ¿no? Y venías de generaciones anteriores donde no seguían al Dios verdadero. Y hoy Dios va a traer bendición sobre tus hijos si vos les enseñas la verdad de Dios. Pero si vos le comunicás, ¿no es cierto?, los pecados, ellos también van a sufrir las consecuencias de esos pecados, ¿no? Por ellos mismos, porque también va a ser su decisión. Y dice el versículo 7 ahí que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y es muy importante esta expresión, porque muchas veces podemos confundir que Dios sea misericordioso, que sea lleno de gracia, entonces puedo darme libertad para pecar, ¿no? Total, dice que Él perdona todo lo que hago de manera hasta inconsciente porque tengo una inclinación al pecado,
lo que hago conscientemente, porque me rebelo, los pecados que son interiores, ¿no es cierto?, que no se ven, Dios perdona todo, y los exteriores, que generan consecuencias. Entonces Dios perdona todo y puedo pensar que Dios va a pasar por alto, ¿no? Y Él aclara. Él es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Misericordioso no significa que no castiga el pecado. Lo estudiamos el mes pasado, cuando estudiamos al Dios justo, sino que no lo va a castigar en mí. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos en quién lo ha castigado, quién ha llevado ese castigo. Mi pecado ha sido el castigo que Cristo llevó. Esta expresión, de ningún modo tendrá por inocente al culpable, es la expresión que explica la cruz del Calvario. Fue necesario esa cruz, porque de ningún modo Dios va a tener por inocente al malvado. Y Cristo fue hecho maldito por mí. Luego de lo ocurrido en Éxodo 32, Israel merece que Dios los abandone, o que lo destruya, o que los consuma su ira. Pero Dios no procedió así. Procedió con misericordia y con gracia. Porque no solo los perdonó, sino que dice que hizo un pacto con ellos, que Él iba a ser su Dios. La renovación del pacto. Procedió con misericordia y gracia. Por eso, hermanas, en el momento de nuestra miseria y cuando podés realmente ante Dios examinar tu vida, de tu condición delante de Dios, Dios no espera que vos corras lejos de Él, sino que vos corras a Él. A Él. Usualmente cuando pecamos nos cuesta ir en oración a Él. Nos cuesta reconocer. Nos cuesta llamarle al pecado, pecado, ¿no? Lo justificamos, le ponemos otro nombre. Buscamos la forma en que quede más bonito. Pero no debemos huir de la verdad, de lo que Dios dice que es pecado, que dice que es rebelión, que es estar fallando, sino ir a Él. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado, ¿qué va a suceder con nuestra vida? No prosperará. Más el que los confiesa, poder decir de mi pecado lo que Dios dice. No sucedió eso con el pueblo de Israel cuando se acercó, ¿no? Dice que cuando Moisés lo confrontó a Aarón, le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el pueblo? Nada, ellos me dijeron que haga un Dios, me trajeron oro, lo tiré al fuego y salió eso, dice, ¿no? ¿Cuántas veces decimos eso? Yo no hice nada, no sé, de repente, ¡pum!, apareció, ¿no? Y de repente se construyen ídolos en nuestra mente. Ideales que perseguimos, que suelen ser nuestro ídolo. Pecados, hábitos. Mas el que los confiesa, confesar es decir del pecado, lo que Dios dice. ¿Y qué? ¿Y solamente eso? No, y se aparta y te volvés de ahí y destruís ese ídolo como lo hizo Moisés. Dice que lo hizo polvo y se lo hizo tomar en el agua, lo hizo desaparecer. Se aparta, dejarlo, destruirlo, sacarlo de tu vida. Ahí alcanzarás la misericordia de Dios. El Salmo 116:5 me encanta cómo Dios otra vez se vuelve a presentar. Dice, clemente es Jehová y justo. Él no va a dejar el pecado sin castigo. Sí, misericordioso es nuestro Dios, dice el versículo 5. Jehová guarda a los sencillos. Y dice ahí el salmista, estaba yo postrado y me salvó. Y me encanta cómo lo expresa el versículo 7. Vuelve, oh alma mía, a Jehová. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Qué hermoso, hermanas. En momentos donde estamos sumidas en nuestro pecado, en la lucha de la carne, en ese momento de debilidad, correr a Él y encontrar su perdón, su ayuda, su amor.
Y no porque Él esté abrazando tu pecado, sino porque tu pecado lo ha sacado de vos, ¿no? Porque dice que Él perdona y lo ha castigado en su Hijo. Ahí Lamentaciones 3, 22, 23, un pasaje precioso donde habla de que la misericordia de Dios infinita se renueva cada mañana, cada día. No esperes, no te mantengas así, no te quedes así en ese estado de miseria, guardando tu pecado, haciendo concesión con lo que Dios aborrece. Anda al Señor. Él está extendiendo, Él la tiene ahí preparada para vos. La vas a alcanzar si vas a Él, si vas en confesión. Me encantó este cuadrito que está en el libro que estamos estudiando juntas, que dice: justicia es recibir lo que merecemos, ¿no? Yo merezco un castigo por mi pecado. Y eso está bien. Si Dios hubiese consumido al pueblo, estaba bien, porque es lo que merecía por el pecado. Un juicio redentor recibimos nosotras. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Yo merecía el castigo, pero no lo recibí. Y gracia es recibir lo que no merecemos. Recibo su perdón, recibo su bondad, sus bendiciones. Y pensé en un cuadro, ¿no? Y venía a mi mente el rey David. Dice ahí en ese renglón que lo puse, no tengo su apunte acá: el rey perdona la vida y no muero por mi falta, ¿no? El rey David llama ahí a un descendiente de Saúl, y lo que hacían todos los reyes antes eran exterminar a toda la descendencia del rey enemigo. El rey perdonó la vida de Mefiboset. Entonces el rey perdona la vida y no muero por mi falta, por mi pecado. Eso es misericordia de Dios. Pero el rey me llama a su mesa y me brinda de su riqueza. Dios te quiere sentar a su mesa para que disfrutes todas las bendiciones celestiales, esas bendiciones eternas, esas bendiciones espirituales que jamás podríamos disfrutar en nuestro estado de pecado. Eso es gracia. Vamos a ir al pasaje de Efesios y no vamos a estudiar todo el pasaje, no se asusten, pero no puedo dejar de que lo leamos juntas y saquemos algunas verdades de este pasaje. Efesios capítulo 2, lo han puesto ahí en su publicidad, la plaquita que estaban mostrando, estamos memorizando esta porción también. Y en este pasaje vamos a encontrar un contraste perfecto de nuestro estado sin el Señor y de lo que ha sucedido cuando la gracia de Dios nos alcanzó. Los únicos receptores de la gracia de Dios, como la entendemos y como la conocemos en la salvación, son los hijos de Dios. La gracia tiene que ver con que nuestra culpa y corrupción, en nuestra culpa y nuestra corrupción, Dios nos salvó, ¿no? Y nos rescató de una humanidad perdida, de esa vida perversa e idólatra. Ahí nos alcanzó el Señor. Y vamos a ir ahí Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a leer de ahí en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice que Él nos dio vida cuando estábamos en ese estado de muertos. O sea, sin signos vitales, sin ningún tipo de esperanza. Y dice que ahí, en ese estado, anduviste en otro tiempo, le dice Pablo a los de Éfeso, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales, y acá Pablo se suma, todos nosotros vivimos en otro tiempo.
vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿no? No el año pasado, pero el anterior estudiamos todo lo que era la obra de la carne. Y eso era nuestro hábito constante. Esa descripción que hace Gálatas era nuestro estado, nuestro hábito, nuestro deseo. Así estábamos, ¿no? Dice deseos de la carne, voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice una expresión muy fuerte, dice hijos de ira. O sea, personas que merecíamos la ira de Dios. Lo mismo que los demás. Y en contraste, ¿no? O sea, en ese estado, estas personas que describe acá Pablo, fuimos el objeto del amor de Dios. Este grupo es el receptor de la gracia de Cristo, de la gracia de Dios. Sujetos de esta ira, ¿no? O sea, personas que estábamos sujetos a esta ira, no solo ahora, sino aún en los tiempos venideros. Pero Dios, y ahí el contraste, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. Nos dio vida, pero Dios. Y ahí vamos a ver tres cosas que se mencionan. Dice que, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Es abundante en misericordia. Es generoso. Tiene extraordinarias misericordias. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, lo que estuvimos viendo de Éxodo. ¿Y por medio de qué? ¿A causa de qué? Lo estudiamos, no el mes pasado, el anterior. A causa de su gran amor. Repasen, hermanas, tienen recursos, los videitos están los apuntes. Repasen cómo fue ese gran amor con que nos amó. La causa. Nos dio vida a aquellos que solamente merecíamos su ira. Dios, por medio de su amor, nos concedió su misericordia. ¿A fin de qué? Versículo 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. O sea, el propósito de Dios era mostrarnos. No éramos nosotros el propósito, o sea, no es el hombre, sino el propósito es, dice al final de esa porción, es su gloria. Que personas puedan conocerlo a Él, puedan ver a Dios revelado. Dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo 6 del capítulo 1, dan vuelta ahí su hojita, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios quería revelar. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de esta preciosa salvación que nos otorgó, con la cual Dios, dice, nos vivificó, estando muertos, nos vivificó, nos dio vida para Él darse a conocer. El principal anhelo es su gloria misma. Él nos salva para mostrar quién es Él. Pero solamente lo puse ahí para mencionar, hay tanto que podríamos estudiar de la gracia, ¿no? De la gracia de Dios, porque es un tema precioso. Pero quiero solamente, como haciendo alusión, mencionar que la gracia es santificadora. Nosotras podemos proceder, ¿no es cierto?, caminar en esta vida de santificación por medio de la gracia. Y si no hay santificación en tu vida, entonces no hay salvación. Porque la santificación tiene que ser el fruto de esa salvación. Dios nos salvó y comenzamos a caminar en santificación. No es que el pecado se va completamente de nuestra vida, pero hay un proceso. Y ese proceso
se cumple por medio de la gracia de Dios. El favor que Él extiende diariamente, sus bondades, sus medios, sus recursos que Él extiende para que yo pueda vivir en santificación. Dios no nos va a pedir algo que no nos capacite para poder hacer. Entonces la gracia nos santifica. Y ahí Tito, capítulo 2, 11 y 12, solo lo vamos a leer. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y nos enseña, nos muestra, nos revela que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. No solo pensar en la glorificación, ¿no es cierto? En la santificación, en el momento en el que Dios nos va a hacer santos completamente, sino que tenemos que vivir en este tiempo, en este siglo, como sobria, justa y piadosamente. Dios ve mi obediencia a través de su gracia. No son nuestros méritos. Ayer compartía con una hermana y me decía, Vane, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer? Veo mi casa y es un caos. Intento hacer todo lo que creo que estoy haciendo bien y siento que fracaso. ¿Saben qué? Cuando dependemos de nuestra fuerza, de nuestra capacidad, de nuestros recursos, de nuestra forma, lo hacemos mal. Porque no es suficiente. Por eso fue necesario que Cristo venga y que su gracia nos sea concedida para poder vivir esta vida de santificación. Por medio de la gracia. No es lo que vos puedas hacer. Es depender de esa gracia santificadora. Él te va a ir santificando mientras vos te sometas a Él, mientras vos dependas de Él, mientras vos confíes en Él. Y el tercer punto que puse ahí es porque su gracia es suficiente. La gracia está libre de limitación, no tiene límite. No, hasta acá puedo llegar. Esto yo no puedo hacer porque siempre viví así, porque esto fue como me criaron, nací en este hogar, tengo este hábito. La gracia de Dios es suficiente para completar esa obra que Él vino a hacer. Dice 1 Corintios 15:10, Pablo dijo, ¿no? Pablo, ¿qué podríamos mencionar de Pablo para poder expresar quién fue este hombre, ¿no? Un hombre completamente consciente de que la gracia de Dios fue todo. Aunque era un hombre aparentemente perfecto, ¿no? Temeroso, guardador de la ley, religioso, pero carente de Dios. Y dice él, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no quedó sin fruto. Estoy leyendo otra versión, me encantó pensar en esto. La gracia que Él me concedió no quedó sin fruto. Dios me salvó, me concedió su gracia, me concedió su favor, su perdón, su salvación. Eso no queda así. No va a quedar así solo con un estado. No, da fruto, ¿no? Da resultado, por decirlo de una forma, se evidencia. Dice más ahí el pasaje, al contrario, dice, he trabajado con más tesón, con más esfuerzo, dice Pablo, ahí en ese mismo contexto del pasaje de 1 Corintios, que él se esforzaba en la gracia y termina diciendo, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y acá se ve la armonía entre mi obediencia, mi esfuerzo, pero en dependencia de su gracia, en dependencia de su capacidad, de lo que Él me va pidiendo. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Él nos somete a pruebas, hermanas, y en esa prueba nos da su gracia suficiente. Nos preparó para atravesarla. Él nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Necesito su gracia en todo y la tengo por la obra de Cristo a mi favor. ¿Cuál es tu respuesta a tan abundante, tan extraordinaria misericordia y gracia? Me encanta pensar en la respuesta de Moisés.
Dice el versículo 8 ahí del capítulo 34 de Éxodo, que Él se apresuró. Se apresuró. Dice que Él cuando contempló a este Dios fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 8 dice, entonces, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cuántas veces has adorado la misericordia de Dios en tu vida? Su perdón, su paciencia. Dice que Él adoró, se postró ante Dios porque Él entendía que era inmerecedor de esa misericordia. El versículo 9 nos muestra que Moisés entendía lo inmerecido que es el pueblo, que era él, que es el pueblo, porque le dice, Señor, si he hallado gracia, vaya ahora con nosotros, en medio nuestro. Dice, somos un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Él se humilla en humildad, reconociendo que necesita de Dios, que necesita de su presencia, que Él tiene que estar en medio. Y le entrega, me encanta, dice, tómanos por tu heredad, haznos tuyo, entregarte a Dios, decir, Señor, soy tuya, te pertenezco, me compraste, no quiero vivir para mí. Veíamos recién en el tiempo de forjar una sierva, no para mí, para ti, para darte a conocer, reflejarle. Y vamos a terminar con 3 porciones ahí que están puestas en sus apuntes. El pasaje de Mateo 18, el contexto de los 2 deudores, pero solo vamos a hacer mención por causa del tiempo del versículo 33. El contexto es 2 deudores. Uno al que se le había perdonado muchísimo, y de una manera exagerada se muestra que esa deuda no podría pagarla ni con muchas vidas. Si leen el pasaje, busquen en sus cuadritos comparativos en la Biblia, o ahora pueden googlear, ponerlo aún ahora en el Meta, ahora está en el WhatsApp también, ¿no? Para buscar ahí cuadro comparativo. ¿Cuánto era 10 talentos comparados con 100 denarios? 10.000 talentos, y van a ver ahí la diferencia, ¿no? Pero cuando sale el segundo, cuando se encuentra con el segundo deudor, el primer deudor, que había tenido el perdón, se encuentra con este segundo deudor, que le debía a él 100 denarios. ¿Y qué hace? A ver, ¿quién recuerda la historia? ¿Qué hace? Le dice, está bien, yo recibí tanto perdón y se me fue aligerada toda la carga que tenía, que no es nada lo que vos me debes. Anda tranquilo. ¿Esa fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Dame todo lo que me debes, le dijo. Dice que lo mandó a la cárcel. No había entendido nada. No estaba disfrutando todo lo que se le había perdonado. Estaba buscando algo insignificante cuando se le había perdonado tanto, se le había dado tanto, tanta gracia, tanta misericordia. Cuando se enteró el rey, lo manda a llamar y él le pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dice Lucas 6, 35, 36, amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, orden, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Zacarías 7, 8 y 10 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No solamente con el enemigo, con su hermano. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano.
No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Efesios 4:32. Dios nos manda a perdonar y ser misericordioso, como Cristo lo ha sido con nosotros. Preguntas de reflexión. ¿Estás consciente de la necesidad, de que necesitas, la misericordia y la gracia de Dios desesperadamente? ¿Sos consciente diariamente de cuánta misericordia se te extiende? ¿Que la necesitas? ¿Vas en busca de esa misericordia? Para poder hallar misericordia, según el proverbio, ¿qué debo hacer? Reconocer mi pecado. Tener la actitud que tuvo Moisés, reconocer, somos un pueblo de dura cerviz. Me cuesta agachar la cabeza y reconocer que estoy faltando, que estoy pecando, que estoy desobedeciendo, que me estoy rebelando. ¿Sos consciente? ¿Qué te impide reconocer tu necesidad y confesarla con más fervor? ¿Qué te impide tomar ese tiempo de reconocer, de poder tomar tiempo de confesar? ¿Cuán pronto, hermanas, vamos en oración cuando hay una necesidad? Pero una necesidad exterior y a veces hasta superficial. Pero no acudimos a Dios muchas veces cuando nos encontramos en esa necesidad de misericordia. En tu caso, vos personalmente, ¿a quién es más fácil mostrarle compasión? Pensá, al momento de tener que practicar esto, de obedecer, ¿no? Dios nos pide que seamos como Él en esto, que Él nos ha concedido. ¿Y a quién te es más difícil? Pensá, ¿a quién? ¿Qué es lo que te lleva a vos a responder de manera diferente con cada persona? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces con uno de una forma y con otro de otra? Dios no hace acepción de personas. Dios extiende su misericordia de la misma forma a todos. ¿Cómo crees que ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios a esa actitud tuya? Por último, ¿de qué manera debería el deseo de crecer en misericordia y gracia mejorar nuestra relación con Dios? ¿Tenés el deseo de crecer en este aspecto? De crecer en mostrar la misericordia de Dios, vivir la misericordia y la gracia de Dios. ¿Cómo debería mejorar nuestra relación con Dios y también cómo debería mejorar nuestra relación con otros? Y te animo que puedas dar un ejemplo, que puedas escribir las respuestas y escribir un ejemplo. ¿De qué manera vas a comenzar a hacerlo? Vamos a terminar orando en este tiempo.